Hola, soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast, pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. En ese espacio abrimos la conversación para que entre colegas reflexionemos, dialoguemos, conversemos, discutamos, coincidamos o estemos en discordancia sobre cuál es el presente y el futuro del diseño gráfico en México. Te recuerdo que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Hoy tenemos un episodio de mucha nostalgia. Voy a contar un poco cómo, según yo recuerdo, conocí al invitado, ya se presentará. Era la segunda vez que yo iba a Europa, ya había ido una primera vez y mi plan original era llegar a Londres, bueno, el típico recorrido Londres, Países Bajos, Bélgica, París y ir a España. Pero por situaciones de migración no pude cruzar a España y me quedé con esa tarea pendiente. Y al siguiente año, en el 2004, ahorita ya el invitado me confirmará, para quitarme esa espinita ya regresé a Europa. Y ahora sí fue un viaje de hecho exclusivamente a España. Y yo para el 2003 ya había publicado la revista NO, que ya te he platicado de esta publicación que hicimos entre 2003 y 2012 por ahí. Y según yo recuerdo, ya el invitado nos confirmará, recibí un correo de él, así como de, oye, pues vi la revista o algo vi, no sé de dónde sacó mi correo, me dijo, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, mira, pues casualmente voy a España, ¿por qué no platicamos? Y ya me dijo, pues sí, vivo en Barcelona, me dejó su dirección, me acuerdo que fui un día tarde a su casa y estuvimos platicando toda la tarde. Entonces, si mis cálculos no me fallan, mi primera primera conversación que tuve con Eric Olivares fue en 2004, o sea, hace ya 22 años, ¿no? Hace tiempo. Entonces, esa es la forma en que yo recuerdo que conocí a Eric Olivares. Después colaboró en la revista, hizo esta portada, escribió varios textos y así. Y un proyecto que hicimos juntos que me gustó y del cual me siento muy orgulloso fue una exposición de cartel, donde él todavía viviendo en España eligió 10 diseñadores ilustradores españoles y yo elegí 10 diseñadores ilustradores mexicanos que hablaran sobre la migración, y aquí se expuso en MUMED. A mí me parece increíble porque yo la dinámica que armé para invitar a los mexicanos fue, invité a uno y le dije, tú recomiéndame uno, y así cada uno fue invitando a otro. Pero Eric hizo una selección nacional, casi fue como la selección para el mundial ¿no? De la selección española de diseño del mundial. Porque pues estuvieron, digo, ahorita que me viene a la mente, pues Isidro, ¿no? Y bueno, varios. Sí. De hecho vendrá este año a la Bienal. Y no sé, incluso hasta Andrew Valios también estuvo. O sea, realmente además es una selección, bueno, no sé si, bueno, sí, española, porque quiero pensar que todos fueron españoles. Sí. Pues bueno, estoy con Eric Olivares, estamos con Eric Olivares, diseñador multidisciplinario. Bienvenido, Eric, y tiene un rato que no nos veíamos. Pero un buen, ¿eh? El gusto es doble. Un buen. Y bueno, y estos 2 últimos años han dado medio perdido, pero ya de vueltas y con ánimos. Mi historia es... Y ¿fue sí, así, la historia fue así, fue en el 2004 y fue todo pues en realidad como muy casual, ¿no? Me acuerdo que nos vimos ahí en el bar, en el Almiral, ¿no? Ya tanto detalle ya no me acuerdo. Un bar modernista ahí en el barrio gótico. Y en Barcelona, y pues sí, estuvimos ahí platicando y empezó pues digamos esta colaboración con NO y con el entonces Grupo Orma, ¿no? Posteriormente, ¿no? Sí, dice un taller en Grupo Orma, luego diseñaste un cartel para un congreso que hicimos, sí. Bueno, dice una chapa. Sí, digo, algo que me parece realmente interesante en general en México, ¿no? Son todos los intentos o todas las actividades culturales en torno al diseño que pues distintas personas van generando, y eso siempre es de aplaudirse porque tampoco es que haya demasiado, ¿no? Ahora menos. Entonces sí es muy importante el hacer todo este tipo de proyectos, y en el caso del tuyo pues también honestamente el apoyo también del gobierno para poder hacer ese tipo de proyectos, y estas becas son siempre muy solicitadas, muy buscadas y muy socorridas, ¿no? Entonces, efectivamente, así fue. Y bueno, para sobre todo las nuevas generaciones que no me conocen. Gracias. Pues mi nombre es Eric Olivares Lira. Pues soy diseñador, ilustrador, director de arte, hago dirección creativa. Mi lado B, hago arte experimental, performance, instalaciones interactivas,
cosas de estas raras, Uh-huh. como diría Belina. Soy coach y académico universitario desde ya 31 años de experiencia trabajando en diseño estratégico, comunicación visual aplicada a proyectos transdisciplinares, temas también digamos que lo que estoy ahora es sobre diseño y transformación y el desarrollo humano y el diseño aplicados a la innovación en industrias creativas. Gracias. Y no sé con quién platiqué de un posteo de Cristóbal de que los diseñadores de ahora no conocen, bueno, los estudiantes no conocen a muchos diseñadores, incluyendo por ahí se cuestionaba si conocían incluso a Magallanes o a Gabriel Martínez Meave. Yo sí pienso que yo soy una generación más abajo que tú, ¿no? Uh-huh. No por mucho, pero y yo sí pienso que tú sí eres de esos diseñadores de esa generación que creo que en historia del diseño los diseñadores debemos saber que existes, pienso. En ese sentido, lo que vamos a platicar hoy es cuando tuve una previa conversación contigo acerca de qué podemos platicar, me gustó mucho esta idea de diseñar la vida así como diseñamos en el diseño. Claro. Ya profundizaremos en esto. Y cuento lo de esta experiencia de que por qué los diseñadores jóvenes ahora no conocen tanto a esos diseñadores de generaciones atrás. Es porque este proyecto apunta a eso, ¿no? De aportar algo a las nuevas generaciones de diseño y cómo podemos todavía seguir construyendo sobre la historia venidera del diseño gráfico. Y eso conecta con diseñar, ¿no? Que diseñar siempre como para el futuro. Bueno, no sé si siempre, pero diseñar para el presente y para el futuro, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poco de diseño de vida en paralelo con el diseño gráfico, aunque tú eres multidisciplinario. Esa parte del performance es algo que particularmente me ha llamado mucho la atención de ti. Creo que nunca te vi hacer un performance, pero ahí por ahí seguramente en YouTube hay algo, ¿no? Sí, y hay 2 publicaciones, una de Limba y el Conaculta, que publicó el Exteresa, Arte Alternativo, y ahí está en esas 2 publicaciones bastante acervo de toda esa época de inicios de los 90s, ¿no? Que empezó en el Museo del Chopo, organizado por Gustavo Prado y otros colegas más organizaron ese primer festival, si no mal recuerdo, estaba Gustavo fijo, pero otros más, estaba Felipe Ehrenberg, o sea, mucha gente, y se organizó en el Museo del Chopo, el primero por el año 91. No, bueno, ya echen cuentas. Y luego ya se inauguró el Exteresa, el Museo de Arte Alternativo, de Arte Actual, y ahí se hizo durante toda esa década muchísimo de arte acciones, ¿no? Y vos en 2 personajes aquí vino Marcelí Antunes, el creador de la Jura de los Baus, con exoesqueletos neumáticos de un proyecto que se llamaba Episo en el año 94, y llegó a venir Joan Brosa, llegó a venir gente muy sterk, o sea, gente muy pesada del mundo del arte contemporáneo. Y siempre fue como ese lado B, que sí, luego platicamos. Y entonces te comentaba de este post de que si muchos creemos un error o un error que los jóvenes no sepan la existencia de ciertos diseñadores que han trascendido o que han hecho cosas relevantes. En ese sentido, y ya apuntando hacia ti, quiero hacerte 2 preguntas en una. ¿Cuál crees que ha sido uno de tus errores dentro del diseño? ¿Y cuál ha sido uno de tus grandes aciertos dentro del diseño que también te ha llevado como a vivir la vida que hoy tienes y la vida que tú quieres, ¿no? Creo que yo comentaba que antes, yo cuando salí de la escuela, el diseño gráfico me servía para ganar dinero. Y ahora para mí el diseño gráfico es una herramienta para hacer lo que más me gusta hacer en la vida. Pero no es ya mi única cosa, es una parte de muchas cosas. Para ti, bueno, partamos de esto, ¿no? ¿Cuál fue como un gran acierto, un gran error? Y cómo te ha servido para diseñar la vida que tienes y que quieres. Sí, yo sostengo la idea de que todo diseño es una experiencia, ¿no? Esto lo habíamos comentado en algún momento. Y esto tiene que ver sobre todo con la parte
de los procesos y los métodos, ¿no? Porque en sí todo proceso y todo método de diseño es iterativo. Es decir, haces algo, ves si funciona o no, y vuelves y pules. Y si ves que no es esa directriz, cambias al plan B, cambias al plan C y buscas distintas alternativas para poder, digamos, perfeccionar, ¿no? Un proyecto, resolver un problema. Cada repetición que haces en ese proceso de diseño te da un cierto resultado, un cierto aprendizaje que tú pones sobre la balanza y te ayuda o te da bases para tomar otras decisiones, ¿no? Pero es que así es la vida. La vida misma es así, ¿no? Incluso tú podrías pensar que tienes el gran diseño y luego la vida te voltea la tortilla. Sin tú pensar o planificar que debía o no ser de esa manera, ¿no? Esto, en ese sentido, pues yo no considero que lo que voy experimentando y aprendiendo en la vida sea un error en sí mismo, ¿no? Un error de diseño como tal, porque lo que sí me queda claro es que si pongo atención, ¿no? Dentro del proceso del diseño, pues, mucho la observación, si pongo atención, si puedo, digamos, detectar, definir, idear, prototipar y probar de nuevo, pues es de alguna manera un entrenamiento utilizando la creatividad. Al ser una cuestión que yo me lo tomo de manera vivencial, se vuelve muchísimo más pragmático para mí, ¿no? O sea, se me queda más en el fondo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues del punto A al punto B, pues hay caminos infinitos, ¿no? O sea, tú puedes tomar cualquier decisión. Mientras tenga claro que vas al punto B, tú puedes hacerte la ruta que quieras. Siempre va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Y te darás cuenta si funciona o no, digamos, lo que estás planteando para llegar a ese resultado. Y a lo mejor llegas a ese resultado y tampoco es lo que querías. O te vendieron una falsa idea de que ese resultado era guau, y luego llegas ahí y pues no, resulta que no era así, que a lo mejor era muy banal, muy superfluo, muy X, ¿no? Entonces, creo que una cuestión muy importante pues es como poner atención, ¿no? O sea, el darte cuenta, poner atención y estar pues presente en el presente, ¿no? Porque eso te permite tener un panorama más amplio y un mapeo, digamos, como más registrado de las cosas que vas haciendo, ¿no? Y otra cuestión importantísima también creo yo que es pues elegir, tomar las decisiones de los caminos de lo que vas eligiendo que va alineado a tus valores, a tu ser, ¿no? A tus valores, a tu propósito de tu vida, ¿no? En mi caso, pues yo he tenido varios puntos de inflexión en mi vida que, claro, en el momento que ocurren, sobre todo cuando son cosas que no puedes controlar, pues la primera reacción es como el clásico y tradicional, ¿por qué a mí? Sí. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal, no? Pero por otro lado, esa incertidumbre pues trae abundancia, ¿no? En aprendizaje, trae abundancia en crecimiento, trae abundancia en digamos, poder trascender esas situaciones y aprender de ello muchísimo. Entonces deja de ser como una tragedia para volverse prácticamente una bendición, ¿no? Y en ese sentido, pues todas me han servido para mi desarrollo personal y profesional, ¿no? De esos puntos de inflexión, digamos, creo que hay que poner, si acaso, no diría como un error, pero consideraría que sería una herramienta que hoy que ya hago, evidentemente, pero que en su momento podría haberlo hecho mejor, era ser más atento, menos despistado, y accionar, ¿no? Accionar de manera inteligente. Pero el problema es que no me daba cuenta. Entonces, ya que llegaba un límite a las cosas, era cuando me daba cuenta del desastre, ¿no? Por no poner atención, así de simple, ¿no? Entonces, y hay otras cosas que han pasado, por ejemplo, hay cosas que podemos controlar, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. O sea, tú podrías tener tu propio diseño de tu vida y hay cosas que puedes controlar y otras que definitivamente no puedes controlar. Y es ahí cuando ocurren, digamos, de manera sorpresivamente. Y cuando eso ocurre, entonces el aprendizaje viene después, ¿no?
O sea, si tú vas en la bicicleta y vas en la carretera, en una curva, y hay arcilla y está mojado y no sabes cómo poner la bici, que tienes que frenar antes y tal, pues te lleva la inercia y te sales. Claro, te pones un mega accidente, pero aprendes y te aseguro que a la siguiente no vuelve a pasar. Ya no te vuelve a pasar o te pasa menos o ya sabes a qué le arriesgas, ¿no? Que eso también creo que es importante, ¿no? Entonces, hasta el momento, digamos que no me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida. Todo lo contrario. Yo creo que he ampliado mi visión y he afinado pues mi quehacer personal, profesional y académico. Oye, yo siempre, desde que te conocí, te he escuchado hablar mucho de procesos, métodos, metodologías. Considero que es un diseñador creativo. Porque me parece que hay diseñadores que son muy buenos, pero no necesariamente son creativos, no son buenos ejecutantes o muy buena técnica, por ejemplo. Yo pienso que el tuyo, es mi percepción, ¿no? Yo pienso que tu talento radica más sobre la creatividad que sobre la ejecución. Es mi percepción. Ya tú dirás, no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo, en realidad, para mí, diseño es plan mental. Okay. Entonces, para mí esa es como mi columna vertebral, ¿no? Plan mental, ¿no? Diseño, ¿no? Y todo lo demás se adecua, se adapta o se hace en relación a una función específica, ¿no? Yo esa parte, digamos, ejecutiva, en realidad la alineo al proyecto, al concepto de lo que se está haciendo. Y no es que no experimento mucho. Lo que pasa es que tiendo a ser más como medio francotirador, ¿no? O sea, en lugar de soltar la ráfaga para ver luego qué queda, yo voy a punto de paso, ¿no? Y trato de dar un solo tiro. De hecho, cuando hago proyectos, yo no hago 3 versiones, ¿no? Hago una, ¿no? Sí. Y voy metiendo el cono y voy trabajando a la par de mis clientes, digamos, para ir afinando, que ellos también sientan que el proyecto es evidentemente suyo, que lo entiendan y que no me hagan hacer las cosas 20 veces, ¿no? Porque no sale a cuenta, ¿no? Y por la parte completamente experimental, digamos, más de la forma y tal, sobre todo cuando hago carteles y eso me doy más libertad, pero más en la parte, digámoslo así, artística, ¿no? O sea, gusto en las acciones, en las instalaciones. Sí, no, bueno, ahí sí, o en proyectos de gráfica. Ahora estoy empezando nuevos proyectos de gráfica. Estoy rehaciendo ya te contaré, estoy haciendo la web, estoy cambiando una serie de servicios y directrices y también estoy haciendo obra gráfica para venta y cosas así. Oye, ¿tú crees que entonces tu creatividad es resultado, particularmente en ti, resultado de un talento o de un proceso metodológico que tú has creado? Yo creo que son las dos cosas. Okay. Es decir, lo que voy a decir no lo digo desde la vanidad, ni lo digo desde el ego, ni lo digo desde la arrogancia. Me siento muy afortunado de poder tener un perfil transdisciplinario y ampliamente creativo y ser bueno en lo que hago. Soy bueno dibujando, soy bueno haciendo ilustración, soy bueno haciendo... O sea, todo me gusta. Todo me gusta que por eso soy multidisciplinar, ¿no? Fíjate que yo he visto muy pocos trabajos tuyos de dibujo. Ya los verás ahora en la web, pero sí tengo trabajo de ilustración, tengo trabajo de animación, tengo trabajo de escenografía, ¿no? De teatro, tengo trabajo de gráfica expositiva, de arquitecturas efímeras, de eventos, de proyectos multimedia. O sea, tengo bastante cosa. Pero es cierto que no he divulgado mucho, pero ya estoy en ello. Porque los carteles que ubico tuyos sí seguramente no conoceré todo, o los primeros, pues como muy hacia la geometría, hacia los patrones, como esas texturas. Varía. Pero veo como muy poco mano suelta, por ejemplo. De lo que yo me acuerdo. Sí, tiendo a ser muy pulido en lo que hago. Eso es verdad. Como que siento que haces super zoom tiendo a ser muy diseños y que los nodos sean muy perfectos. Pulido y tal. Esa cuestión ha ido cambiando. Okay. Sí me he permitido en varios casos empezar a experimentar más otras áreas. Por eso digo que estoy haciendo estos proyectos de gráfica, que si bien es cierto que tienen una carga geométrica, también tienen a nivel de texturas y tal una búsqueda diferente, ¿no?
algo que justamente a mí me gustaba mucho del performance, por ejemplo, era que si bien diseñabas la acción y podías preconcebir o precalcular posibles reacciones del receptor, sí, no es incontrolable. La magia era cuando había reacciones, ¿no? Entonces tú tenías que volver a improvisar, ¿no? Cuando el observador se vuelve ejecutante y tú te vuelves observador, ¿no? Y toda esa parte de accidente, entre comillas, controlado, es lo que lo enriquece y que lo hace muy, muy padre, ¿no? Y eso es justamente como cuando tú vas de viaje y decides ir a un lugar o en otro, o vas con 2 euros en el bolsillo y tienes que vivir 2 semanas, ¿no? Y a ver qué haces, ¿no? O sea, es como, si se entiende el cine. Sí. Entonces, en la parte, digamos, más experimental, como dices tú, de mano suelta, ¿no? Pues es tirarse a la piscina, ¿no? Cerrar los ojos y tirarse de espaldas para explorar áreas distintas, ¿no? Oye, en esa idea, en la misma idea de la creatividad, ¿cuál es tu inquebrantable, tu regla así que no puedes romper? Porque ahora hay muchas tentaciones para romper la creatividad o el proceso creativo. ¿Cuál es tu regla inquebrantable para mantenerte creativo? Afortunadamente, en ese sentido, que además comparto con algunos de mis colegas, yo en lo personal, y insisto, no lo digo desde la arrogancia al ego, sí considero que soy una persona altamente creativa. O sea, podemos estar así ahora charlando de algo, tú dices algo y ya mi cabeza ya está inventando cosas automáticamente. Y no para. Es más, entre más escucho, más atento, tal, más sale. Entonces es como un entrenamiento, ¿no? De ciclismo de fondo, ¿no? O sea, vas acostumbrándote, ¿no? A cierto ritmo, a cierta cadencia, a cierto esfuerzo, y tu cuerpo pues va reaccionando con base en ello, ¿no? Entonces se vuelve un músculo importante, ¿no? Entonces, creo que una parte importante para detectar, ¿no?, esta parte creativa en las personas, pues sí hablo desde mí, o sea, o como un tip que podría funcionar, pues es hacerte una auditoría interna, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, pues identificar, pues, y alinear tus valores, tus intereses, tus necesidades, tu mente, tu emoción, alinear tu energía también, ¿no? Y pues más que reglas, digamos que procuro tener hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, trato de ser disciplinado. Yo soy súper disperso, Iván. Soy el rey de la dispersión. Entonces, si yo no me hago una agenda, si yo no me hago un timetable, si no me hago ahí un time block, si no me forzo a ser organizado, como estoy divagando acá, me voy, ¿no? Ya cuando me entero, pues ya pasó todo, ¿no? Entonces necesito, sí, pues, digamos, hacer estos hábitos, ¿no? Entonces trato de ser disciplinado, trato de levantarme temprano. Lo primero que hago al levantarme, pues, es meditar. Después de meditar hago en rodillo 50 minutos de spinning. Luego me baño, luego desayuno y ya me voy a hacer mis actividades, ¿no? Cuido mi alimentación, ¿no? Esto por los puntos de inflexión que han pasado en mi vida, pues ahora me veo obligado a cuidar mi alimentación y cuidar mi salud. Digo, ahora creo que es las veces que más delgado creo que desde la universidad no estaba así de delgado. Yo te vi muy delgado, pero luego esas cosas ya no se comentan porque luego uno no sabe si la persona tiene no pasa nada. un tema de salud, ¿no? Sí, y entonces procuro, pues, ser puntual. Eso en Europa puntual, marcar objetivos diarios y cumplirlos. A veces dentro de mis propias limitantes y mis propias posibilidades, ¿no? Pero sí hacerlo en todas las áreas de mi vida, ¿no? O sea, en el terreno personal, familiar, relacional, laboral o profesional, en el terreno también social, ¿no? Mi vínculo con mi comunidad. Pues tratar de no juzgarme, ¿no? O sea, soy una persona que en el pasado me exigía demasiado y me estresaba mucho. Tolerarte, bueno, autotolerarte, Sí, ser compasivo conmigo, ser amoroso, tenerme paciencia, procurar ser empático. A veces me cuesta, soy difícil con eso, pero procurar ser empático,
Que la empatía no es que necesariamente te pongas en los zapatos del otro, pero sí es comprender desde otro punto de vista una situación determinada. Cuidar y administrar mi tiempo y mis recursos, ¿no? Ya tengo 56 años y no puedo seguir pensando que tengo los recursos ni en salud, ni en energía, ni en tiempo, ni tal, que tenía hace 30, ¿no? O hace 20. Claro. En fin, ¿no? Y hay algunas herramientas, digamos, que pueden ayudar, ¿no? Hay por ahí el llamado famoso Ikigai japonés, ¿no? Que combinado eso con un perfil, por ejemplo, de eneagrama, un eneatipo, pues podrías encontrar como los, digamos, tu propósito de vida o los puntos en donde puedes alinear todo eso, ¿no? Y que eso además va cambiando. Si a mí me preguntas cómo era mi propósito de vida hace 30 años hace 30 años, no es lo mismo que el de que tengo hoy, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Sin embargo, sí me doy cuenta que todo se alinea a mi mismo ser, ¿no? A mi misma esencia como persona, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, no perder ese norte, ¿no? Y pues para la creatividad, yo creo que sería buscar inspiración constante. Buscar inspiración constante, potenciar la curiosidad, ¿no? Es decir, explorar más, observar más, leer más, indagar más, arriesgarse más, jugar más, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decías de soltar la mano, ¿no? O dejar que el subconsciente trabaje, ¿no? Y en ese sentido hay como varias técnicas y varias estrategias o puntos clave, ¿no? Sobre una idea. Por ejemplo, eso lo hace el método, se llama Scamper, ¿no? Entonces, en ese método, por ejemplo, pues es que qué puedo sustituir, qué puedo combinar, qué puedo escalar, etcétera, etcétera, ¿no? O otras herramientas como el Design Thinking, que tiene varias herramientas. Ahí se pueden, los chicos que nos escuchan, pues de cabecera el libro de Ellen Lupton, ¿no? De Graphic Design Thinking. De la Gili. Que algunas de las herramientas que se ocupan y que los diseñadores ocupamos siempre, pues son los mapas mentales, ¿no? Los mind maps. Y otras técnicas, ¿no? Del mismo Design Thinking, o la llamada técnica de los 6 sombreros, ¿no? Que ahí, pues, digamos... De Edward Bono. Ajá, que ahí, pues, emociones, riesgos, optimismo, creatividad, control, ¿no? Y para tener una visión como más integral, o el PNI, ¿no? Que es lo de positivo, negativo e interesante, ¿no? Entonces pones sobre la mesa esas 3 posibilidades, ¿no? Y encuentras nuevas salidas, ¿no? Entonces hay como esas un montón de metodologías y procesos que nos sirven para cuando sientes que estás así taponeado, ¿no? Claro. Pero básicamente sería, desde mi punto de vista, esto que te comentaba, o sea, potenciar la curiosidad, dedicar tiempo, también creo que es muy importante, dedicar tiempo a pensar más allá de lo habitual o de lo que normalmente haces, ¿no? Imaginar, ¿no? Poniendo atención, si no te caes en la coladera. No caminando, no mientras cantas. Así como el de Soul, ¿no? Jugar, plantear hipótesis posibles o caminos posibles y preguntarse posibilidades abstractas, ¿no? Esto es muy interesante porque, por ejemplo, eso luego puede estar relacionado a las personas que procrastinamos. Qué tentador. Que no es en realidad que seas flojo. Es que estás pensando en 3, 4 posibilidades al mismo tiempo y es súper desgastante. Y siempre estás acá, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes qué es el mecanismo de lo que haces, entonces lo puedo alinear, ¿no? Y entonces te vas forzando a divagar menos, ¿no? Pero eso puede ser una cuestión, ¿no? Fantasear, dar tiempo también, dejar reposar las ideas, pausar, dejar que el subconsciente trabaje, ¿no? No sé si te ha pasado que luego no te salen las ideas, estás tal y dices, puta, ya es bien tarde, ya voy a dormir. Yo lo que hago es pongo al lado del buró mi vasito de agua, un papel y un boli, o un papel y un lápiz, y me duermo. Y me ha pasado muchas veces. De repente soñando, ¡ting! Eureka, ¿no? Descubro la solución y tengo que levantarme, prender la luz y escribirlo, porque también me ha pasado que en el sueño que me paro y que lo escribo y sigo dormido y entonces perdí la idea maravillosa, ya no a mí se me han olvidado cosas. Entonces es un buen ejercicio y es un entrenamiento, porque también dices, bueno, lo que sé que mi subconsciente no va a parar, pues le dejas la tarea, ¿no? Sí. Y aprendes la técnica y funciona bastante bien, ¿no?
¿Qué más? Bueno, el llamado estado de flow, ¿no? Fluir, dejarte ir, ¿no? Dejarte, en fin, Sí. perseverar, olvidarse de los tabúes, buscar tendencias. Las barreras. Oye, Eric, vamos a hacer una pausa. Si queda algo en el tintero de este tema, lo retomamos. Quiero regresar con dos cosas que dijiste. Una que me llamó mucho la atención, reacción, que hablabas desde el performance. Sí. Y también esa parte de que creo que muchos, yo también doy clases, les decimos a los alumnos, lee, viaja, ve al teatro, ve al cine, pero me gustaría ver ahorita, para que lo reflexionemos, ok, sí lo hago y luego cómo lo transformo en ideas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa, recordarles que estamos en pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México, y que este es un proyecto que es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Estamos de vuelta en pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Recordarte que este proyecto es realizado con el apoyo al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Estamos con Eric Olivares, estábamos platicando acerca de el diseño de vida y un poco sobre metodologías y procesos. Ahorita platicando que hablabas de tu experiencia en el performance. Y mencionaste, dijiste la palabra reacción, ¿no? Que tú haces algo, un acto performático, pensando, imaginando una reacción, y luego la gente puede reaccionar o no reaccionar, reaccionar igual o diferente a lo que te imaginabas. Y me vino entonces a la mente con el diseño. Creo que muy pocos diseños a mí me han provocado una reacción. Más allá de que lo veo y me informo y llega pues datos fríos, pero pocos han provocado como una reacción. ¿Tú has abordado esta parte de querer que la gente reaccione a través de tu trabajo? ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, claro. De hecho, desde estudiante, ¿no? Y esto se lo debo a mi gran mentor y maestro, o a uno de ellos, ¿no? Que era Melquiades Herrera, que sus clases eran eso. Provocadoras. No, eran un diseño el diseño de la acción. O sea, el cómo la narrativa, el diseño de la experiencia, ¿no? O sea, el diseño de la narrativa, el diseño pensaba en todo. Cómo se iba a dar la narrativa en el tiempo, en el espacio, con los objetos, con lo visual, con lo sonoro, con lo objetual, o sea, pensaba como en muchas capas, ¿no? En layers al mismo tiempo. Contemplando incluso las variables, ¿no? Y sus reacciones prácticamente automáticas. Me acuerdo en un performance ahí en el Lex Teresa lo empezaron a buchear y le empezaron a aventar jitomates. Y él abrió los brazos y agradecía recibiendo los jitomatazos, ¿no? Entonces, de una claridad y una... O sea, apropiándose del acto. O sea, y no dudo que él supiese que estaba provocando eso según para quienes, ¿no? Y eso siempre me cautivó muchísimo de él, porque me ayudó a entender que el diseño no solo se movía en dos dimensiones, ¿no? ¿Podrías recordar en qué año falleció Melquiades? ¿O te acuerdas? ¿No te acuerdas? No recuerdo, pero ya tiene tiempo. Es que yo pensaba ahorita que te escuchaba que es un personaje que me hubiera gustado haber visto en vivo haciendo algo. Hay varios videos. Pero en vivo me hubiera encantado, sí. ¿no? No, formidable. Es que sus clases eran un performance. Daba clases en el Edimbar. Sí, y en la bueno, lo que es la FAD, ¿no? En la UNAM. En la UNAM. En artes, me imagino. Y en diseño. Pero lo que digo, a mí él me dio teoría del diseño, por ejemplo. Un crack, ¿eh? Okay. Y me dio diseño básico, era muy, muy bueno, tremendamente bueno. Y lo que más me llamaba la atención era esa capacidad completamente transversal, ¿no? De diseñar cómo te iba a dar el conocimiento. Y que te pusieras al nivel para percibirlo, porque si no se te iba. Me acuerdo que en algún momento, como yo trabajaba y estudiaba, pues nunca pude sacar así un rendimiento altísimo, ¿no? Entonces me fui extraordinario en teoría del diseño. Y ¿tú estás en el Edimba? En el Edimba. Okay. Me fui extraordinario y me dijo, pues ahora me vas a atar cabos entre todos los temas que vimos en la clase, ¿no? Y yo, puta. Y era ya sabes, de máquina de escribir. Entonces parecían temas inconexos, pero al momento que me puse a hacer ese examen de extraordinario que acabó siendo un tocho así de investigación,
conforme fui atando cabos entre cada uno de los temas, así, vi la luz, porque entendí el para qué nos había puesto eso. Entonces fue realmente revelador, ¿no? Entonces volviendo al tema anterior que decías, bueno, es que esto que podría parecer un suplicio acabó siendo increíblemente maravilloso, ¿no? Entonces, y yo creo que él ya sabía también a quién le iba a dejar hacer según qué cosa, ¿no? Sí. O sea, sabe, este tiene, este tal, este cual tal. Entonces, me quedé mucho con eso. Algo que rescato de todo esto, que creo que es importante para la docencia, es de que de esa interés de hacer el diseño vivencial o las clases vivenciales, es decir, muy pragmáticas, ¿no? Era como las clases de Juan. Ya no aguantan la teoría. No, pero por eso las hacen interesantes, porque entonces te impacta de vida, ¿no? Era como las clases de Juan Manuel López Rodríguez, no sé si te dio a ti clases de semiótica, eran buenísimas. Y era súper estricto, súper exigente. Pero eran unas clases que se atascaba el salón para escuchar esa cátedra. ¿Cómo puedes aprender? ¿Dónde puedes aprender eso? O sea, ¿cómo? Pues yo creo que es yo creo que es el savoir-faire, ¿no? O sea, el cómo hago para lograr el interés, ¿no? Pero por en otro sentido, pues yo soy muy como... no soy un docente fácil, soy bastante exigente. Sí, sí me interesa que los estudiantes tengan un nivel competitivo a nivel global y eso requiere compromiso, sobre todo de parte mía, pero también de parte de las instituciones y de parte de los estudiantes, ¿no? Compromiso, seriedad, date cuenta de que pues ya no tienes el biberón y que te puedes volver a meter al cascarón, que en 3 años, 4 años vas a estar buscando trabajo, ya que la competencia está súper difícil, en fin, ¿no? Entonces, yo procuro a través de las clases pues darles otras herramientas útiles para su vida, pero pues no todas las personas aguantan para nada. Sí me he dado cuenta que quizá cuando trabajo en esta parte más experimental, más lúdica, sí con los alumnos de primer ingreso, pero ya cosas más heavy, pues con los de último semestres, ¿no? Que ya están más curtidos y ya aguantan más vara, ¿no? Sí, a mí recién una evaluación que me hicieron, que las hacen escritas y ponen tal cual lo que piensan. Digo, son anónimas, creo que por eso ponen eso. Entre otras cosas, agradecen esta exigencia creativa. Es decir, que sí es como, no lo primero que me enseñan les digo, sí, tienes como que jalarlos, llevarlos. Platicamos ahorita detrás de cámaras. Siempre quise decir eso. Detrás de cámaras es que pues te presentan las ideas, son de ellos y tú ya te estás imaginando otra cosa, pero tampoco les puedes dar la solución. Y los puedes ir orientando, pero no que se vayan hacia tu idea. Claro, ¿no? Y eso siga siendo de ellos. Como colofón de la segunda pregunta, pues es eso, ¿no? O sea, esa actividad académica pues acaba siendo como tu gimnasio creativo, ¿no? Por lo que comentas, no le vas a resolver los problemas a los 15 o 20 alumnos, pero sí los estás resolviendo en tu mente para ponerlos en una encrucijada donde quieras que ellos lleguen a reflexionar y digan, era esto, y entonces los resuelven, ¿no? Y es un ejercicio creativo importante, porque no es solo que resuelves el problema, sino cómo le hago para decirle que llegue a tal punto para que entonces le caiga el 20 y entonces encuentre la solución. Oye, dentro de esa misma idea y de lo que me quedé pendiente de la primera parte, es que yo sí he escuchado y yo hasta lo he dicho, oigan, vayan al cine, lean, viajen, salgan, escuchen. Y a mí sí me ha pasado que cuando tengo una situación encuentro a veces la inspiración en la literatura o en el cine, lo que sea. Y yo lo veo como muy natural. Pero te quiero preguntar, me imagino que el alumno dirá, pues sí, veo eso y luego eso, ¿cómo lo transformo? ¿Tienes como algún ejercicio o alguna reflexión o algo que les digas tú de, bueno, todo eso que van acumulando ahora lo pueden transformar así, entendiendo que no hay una única manera? Algo que hacía Melquiades, que es lo que yo hago, era, por ejemplo, no sé, en una clase te decía, hablaba como 4 temas en una misma clase de 3 horas, temas que parecían completamente inconexos, ¿no? Entonces, te hablaba de, no sé, clasificación del humor, ¿no? O genealogía del humor. Y tú tenías que invertir tu genealogía del humor. Luego, corte A, el arte degenerado, ¿no? Corte A, las gallinitas de gelatina de la Merced. Creo que tiene que ver una cosa con la otra. Pero cuando hice el extraordinario, que me puse a investigar esos temas, entonces entendí el puente que había entre cada una de ellas, ¿no?
entre la filmografía de los hermanos Marx y el humor, en la parodia que hacían de la quema de los libros, ¿no? Que hacían los nazis, pero que lo hacían con humor. En el tema del puente que hay de ahí con el arte degenerado que fue el que destruyeron, ¿no? Porque eran las vanguardias y era salirse de la caja. Entonces todo cobraba, ¿no? Encontrabas la iluminación, ¿no? Al atar esos cabos. Entonces procuro en clase dar ese tipo de inputs, ¿no? Es decir, hay un ejercicio terminado, pero les dejo cierta lectura o investigate esto, o les mando links o tal, para ver si a unos cuantos mirlos blancos les despierta, ¿no? La chispa, ¿no? Porque sí creo que es importante que el estudiante debe ser curioso por naturaleza. Es decir, cuando a mí un alumno o gente que me ha pasado en algunas universidades, que me dice, no, pues es que tú nos tienes que no inspirar, la palabra era motivar. Sí, que motivar. Y le digo, perdóname, pero tú tendrías ya que llegar motivado a la universidad ya que estás tomando una decisión de vida. Qué fuerte, porque motivación es una palabra muy profunda, ¿no? Entonces, wow, también me suena acá, digamos, a nivel psicoemocional no puedes llegar terapéutico, de coaching, digo, uy, aquí hay un foco rojo, ¿no? Y procuro de manera más unipersonal ir trabajando ese tipo de temas con los alumnos, ¿no? A veces me ha sido muy contraproducente institucionalmente, pero creo que la manera de al yo detectar algo, por ejemplo, en un estudiante, que le pueda ayudar con ciertas herramientas o incluso ocupando el mismo diseño, no voy a decir que la palabra es terapia, pero sí como un vehículo para que él descubra cosas, ¿no? Cuento rápidamente el caso de un ejercicio que hacía con mis alumnos en Barcelona, ¿no? Hace muchos años. Les decía a los alumnos, vamos a trabajar con tipografía, controlando la narrativa y van a hacer una acción. Una acción en donde aparezca al final una palabra y que tenga que ver con algo personal tuyo, ¿no? Y entonces esta chica, una chica sudamericana que vivía con su madre ahí en Barcelona, pero había muerto la madre. Estaba en pleno duelo la chica. Y no sabía qué hacer. Le digo, ¿cómo te sientes? No, pues así asado. Trabaja sobre ello. Sí, yo, si quieres, sí. Es tu lección. Y entonces trabajo sobre ello. Entonces escogió la palabra frustración. Entonces puso un banco de estos de respirador, se sentó, puso un papel, un pliego de papel bond grande abajo, puso el banco, tiene el pelo precioso, larguísimo. Y empezó a hablar, ¿no? Y empezó a narrar su historia en cómo llegó a Barcelona y luego cuando empezó cuando murió su mamá. Y cuando habla que muere su mamá, saca unas tijeras y mientras sigue contando se empieza a cortar el pelo. Fue un performance. Fras y todos, imagínate, ¿no? O sea, velo desde fuera como la narrativa, como el control la creación del constructo del mensaje. Se empieza a cortar el pelo y sigue ella narrando, ¿no? Dice, y esto pues me ha dejado dice, quita el banco y dice, y esto me ha dejado una gran, y levanta el pliego. Se había pegado, había hecho una mascarilla, puso spray on y se había pegado el cabello y levantó el palabra que pegó. Frustración. Qué interesante. Todos con el no en la garganta. Es diseño. Creo que es diseño profundo. Y llega ya, creo yo, a un híbrido, ¿no? Entre el arte y el diseño, ¿no? Porque me acuerdo mucho de Melquiades en una charla que, por cierto, estaba Juan Nacha y estaban ahí los grandes, ¿no? De aquella época, debatiendo si el diseño era arte o no. Y yo me acuerdo que a Melquiades un día en clase le pregunté, maestro, ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño? Yo no sabría decirte cuál es la diferencia entre arte y diseño, pero sí sé cuándo se manifiesta. Entonces me ayudó a entender eso. Entonces empezamos a hacer performance de estas cosas. Entonces digamos que aprendí por profesores como él o como Alberto Gutiérrez Chong, digamos, a hacer arte, y era arte contemporáneo, completamente contemporáneo, alternativo. Y por el otro lado con profesores como Félix, ¿no? Pues a hacer diseño, ¿no? Y aprendí, digamos, que en paralelo ambas cosas. Entiendo que el diseño obviamente no es arte.
Viene del arte, pero el diseño no es arte, pero sí me permite jugar en los límites. Pero yo identifico, aparte, creo que lo que más conozco de ti es tus carteles. Veo arte contemporáneo en muchos de tus carteles. Me gusta jugar yo con lo eso. Veo. Sí lo veo. Me gusta jugar con eso. Jugar en esos límites, ¿no? Ahí es la parte lúdica, que a lo mejor no es así el rayón, ¿no? Sí. Pero me gusta jugar con eso. Y algo que me gustaba mucho del performance justamente era en tiempo real estar observando la reacción de la gente. Entonces yo me daba cuenta si lo que había diseñado como acción era eficaz o no. A nivel narrativo, ¿no? Claro, cuando yo terminé la universidad en el 94, yo empecé a colaborar en el Centro Multimedia prácticamente en el 93, por ahí. Uh-huh. Entonces, pues el salto al Centro Multimedia fue muy natural a nivel de diseño, ¿no? Muy de la narrativa y del pasar al UX fue como muy fácil. Sí, que en su momento era una expresión novedosa. Porque al final simplemente era resolverlo con tecnología. De hecho, cuando empezamos después del año 90 a partir del 94 al 97, al 97, 98, el grupo de performance que teníamos, que estaba Juan Nava, Ramón Navarro, Polo Alarcón, yo a veces nos ayudaba a Paco Arumosa y otros amigos, empezamos a trabajar, tanto Paco Argumosa, yo me los jalé al Centro Multimedia, Paco Argumosa, Adrián Rubio, a Ramón Navarro, en fin, por lo menos del grupo de performance habíamos dos, ¿no? que estábamos en el Centro Multimedia. Entonces empezamos a meter nuevas tecnologías para hacer nuestros performances, ¿no? Cuando antes de esa época usábamos proyectores de diapositivas, fuego y telones de papel, ¿no? Pero es lo mismo, es técnica. Yo tuve esa carrera, esa materia de audiovisual. Exacto, entonces es técnica. Pero eso, si la idea es buena, si la interfaz es buena, si el proyecto es bueno, si lo que hay detrás es bueno, lo sustituyes. Uh-huh. Puede ser una videoproyección o puede ser una proyección de diapos. Oye, ahorita hablas mucho de Melquiades y cosas que te dijo. Insisto, me hubiera encantado encontrármelo en vida. E incluso en una revista escribiste también un texto, de nuestra revista de la NO escribiste un texto sobre Melquiades. Fue de las últimas porque está dedicada al diseño de objetos. Uh-huh. ¿Hay algo que tú hayas escuchado en tu época de estudiante que después descubriste que era un mito o una gran mentira? O sea, si hay algo que hayas escuchado y dices, eso que me contaron. Sí, claro. ¿Y que dijiste? Chal. ¿Qué te acuerdas? Bueno, el primer mito es ¿no? De que vas a terminar los estudios y pues siempre, ya sabes, quieres trabajar para las grandes multinacionales y uh-huh. las grandes marcas y tal, ¿no? Y hasta que te das cuenta que pues ni era para tanto, ¿no? Es como la película de Soul, ¿no? De Pixar, ¿no? De que ves que se muere el músico, pero pues él pensaba que tocar el más famoso jazz de bar de Nueva York con el grupo, el cuarteto tal y tal iba a ser así lo máximo, ya que lo haces descubre que pues no. Uh-huh. Y pues algo así, ¿no? Entonces, no, pues quiero trabajar para las Nike, Adidas, no sé qué, ya que lo haces es como, ¿era esto? Pues me esperaba otra cosa, ¿no? O ves ni te dejan hacer nada, ¿no? Entonces, no, pues no es lo mío, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también con cómo nos enseñan, ¿no? A lo largo de mi vida, pues he tenido oportunidad de viajar mucho y de estar viviendo en otros países, y particularmente tuve muchos grandes aprendizajes en la India, en Bombay, en Ahmedabad, ¿no? En donde pues nosotros en nuestro mundo occidental pues estamos acostumbrados desde el capitalismo pues a que para ser alguien, ¿no? Pues tienes que hacer, tener para demostrar ser, ¿no? Entonces para mí, yo reconozco que yo en el pasado fui una persona súper arrogante, ¿no? Mamón, arrogante, creído y tal, hasta que descubrí que lo que tenía era una autoestima bajísima, ¿no? Y que me tenía que querer más a mí mismo, ¿no? Okay. Claro, eso no ocurre cuando eres joven, ¿no? Te ocurre a mediana edad, ¿no? Ya que te dio la vida 3 revolcones, ¿no? Pero particularmente pues nos enseñan eso, ¿no? El American Dream, ¿no? Uh-huh. Tú haces,
tienes y entonces eres y demuestras que eres y presumes que eres y muestras que eres. Oye, con las redes sociales se amplifica. Imagínate, ¿no? Pues mal vamos, ¿no? O sea, si va así el asunto, ¿no? Porque, pues, por lo superfluo, por lo materialista, por lo banal, por lo superficial, etcétera. Habrá quien lo defiende y le funcione, está muy bien. No digo, no estoy juzgando eso, simplemente digo, así en Occidente nos enseñaron. Y en cambio, pues veo que en Oriente, pues en mi experiencia fue completamente al revés, ¿no? Incluso hablando con alguna doctora, socióloga, antropóloga allá en la India, me decía, Eric, yo estudié mi doctorado en Londres. Me explicaba eso, ¿no? Me decía, miren, ustedes piensan en hacer, tener y luego ser. Y aquí es completamente al revés, ¿no? Primero eres desde el ser, desde tu esencia. Por eso hablaba del Ikigai, ¿no? Desde tu esencia, desde lo que tú eres como persona. Después haces y no es solo para ti. Y después tienes y no es solo para ti. Me voló la cabeza. Y posteriormente, digamos, en este ser, hacer y tener mi misma vida, porque regresando de ese viaje, que fue en septiembre del 2014, octubre, noviembre, 2 meses después, ocurrió una hecatombe en mi vida, ¿no? La que de alguna forma, bueno, se juntaron varias, pero alguna por la cual volví aquí a México. Entonces, fíjate qué loco, ¿no? O sea, me llega ese aprendizaje o esa enseñanza de esta persona, o darme cuenta de eso, y luego la vida es como, bueno, ahora aplícalo, güey. Me quitó el suelo. Va a la práctica. Sí, va a la práctica. Por eso a eso me refería con que el aprendizaje viene después, ¿no? Y claro, era lo que yo no tenía, pero planeado para nada. O no puse la atención suficiente. Uh-huh. Como decía hace rato, ¿no? Poner más atención. Entonces, creo que una parte muy, muy importante, o sea, hablando del ser, o sea, pues es la autenticidad, ¿no? O sea, ¿quién es auténticamente Iván, ¿no? ¿Quién es auténticamente Iván? ¿Qué es lo que lo hace ser él, ¿no? Para que todo lo que haga vaya alineado a quién es. No a lo que la sociedad te plantea, no a lo que un sistema te plantea, sino realmente decir, bueno, ¿cómo puedo encajar todo? Pues para ser feliz, para ser pleno, para buscar mi crecimiento, mi desarrollo personal, profesional, familiar, espiritual y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que en el diseño gráfico, ¿no? Y la comunicación visual, pues sí, sirven efectivamente para comunicar marcas, para todo lo que conocemos, ¿no? Publicitariamente y demás, pero considero que aunque es un rol modesto, es un rol importante y que tiene muchísimas más áreas de acción infinitamente más trascendentes. Y aquí quiero ampliar el rango a no solo diseño gráfico, no, al diseño, al plan mental, ¿no? Diseño de transición, diseño de futuros, o sea, hay mil maneras de aplicarlo en absolutamente todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y otro mito, creo que hay, pues es justamente que la tecnología, ¿no? Que la tecnología lo va a hacer todo y lo va a resolver todo, ¿no? Efectivamente, la tecnología lo cambia todo, ¿no? Acelera procesos, optimiza resultados, ¿no? Pero como diseñadores, pues hay algo que la tecnología jamás va a poder hacer, que es ser humanos. Y pues nosotros, digamos, utilizamos y alimentamos esas IAs o esas tecnologías, ¿no? Pero a medida en que ocupemos nuestra creatividad, pues podemos sacarles mejor partido, ¿no? Y en la manera en que podemos tener más herramientas, y no me refiero a la cuestión técnica, podemos sacarle mejor partido a todas las tecnologías, tanto las viejas como las nuevas, ¿no? Tanto al rayón y al pincel como a lo demás, ¿no? Y algo que considero también muy particular de mi generación, la llamada generación X, ¿no? Era que pues las mismas circunstancias nos enseñó a hacer todo terreno, ¿no? Tus papás iban a trabajar y tú te hacías la comida, ¿no? Tú te movías en el transporte, te ibas solo a la escuela, en fin, una serie de circunstancias, digamos, que aprendimos de la vieja escuela y nos tocó justo las nuevas tecnologías cuando comenzaban, ¿no? Entonces yo tuve el gran privilegio de poder afortunadamente estar ahí, ¿no? De estar
en lo análogo y aprender en lo digital, además en el Centro Multimedia, que en ese momento que empezó de la mano de Andrea Di Castro y el doctor Javier Covarrubias, pues era un MIT chiquito, ¿no? Nos pagaban por experimentar y hacer diseño y arte con nuevos medios, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso en particular pues fomentó mucho en nuestra misma generación, la generación X, pues nos permite en momentos de crisis saber reaccionar, saber pensar fuera de la caja y saber resolver cosas sin miedo, ¿no? O aún con miedo, ¿no? Lo atraviesas y resuelves y haces, o aprendes a saber surfear en esas olas, ¿no? Claro. Y eso en las nuevas generaciones requieren mucho apoyo en ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Eric, tengo una última pregunta que no me gustaría que la quitáramos. Pero necesitamos hacer una pausa, si te late, y la retomamos. Ahorita la hacemos. Porque así justo como cerraste, creo que va por ese tenor. Entonces vamos a hacer una pausa. Estamos en pasado, presente y futuro. Diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Estamos de vuelta, pasado, presente y futuro. Diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Estamos en una tercera parte, es el primer episodio que nos vamos a una tercera parte. Y les conté al principio que iba a ser muy nostálgico este episodio. Entonces tenemos una pregunta guardada para el futuro. Eric, porque esa es la intención de este podcast, saber qué visualizamos nosotros como diseñadores y sobre todo pues nuestra generación, bueno, su generación, mi generación y las generaciones venideras. Hay algo en el aire que está flotando así de que una sensación de que pues vamos a perder chamba, vamos a dejar de ser relevantes con la IA, con Canva, con muchas cosas. Y bueno, está de nuestro lado como trabajar esa parte para que ese espíritu no se decaiga. Entonces, ¿qué es una pregunta? A ver, en vías del futuro del diseño gráfico, del diseñador gráfico y todo esta, yo le llamo la democratización de las herramientas de diseño, ¿no? Ya cualquiera puede, siempre ha sido que cualquiera, pero ahora es como mucho más fácil o no fácil, sino tal vez como mucho más, con más posibilidades. ¿Tú qué consideras que los nuevos diseñadores, incluso nosotros, pero más pesado en los nuevos, qué habilidades o actitudes crees que deberían de adoptar para mantenerse vigentes? Pues paradójicamente no son solo las técnicas, ¿no? Por ahí hay cierto personaje que decía, el que es dueño de la técnica no es dueño de nada. Porque lo cierto es de que la técnica la aprendes, ¿no? Y es bien cierto también que todas estas nuevas tecnologías, todas las IAs y demás, son realmente fáciles de aprender, en realidad. Son bastante más sencillas que ponerte a aprender otro software, ¿no? En el pasado, ¿no? Entonces, creo que al menos lo que yo estoy haciendo conmigo es ampliar el espectro, ¿no? O sea, y que no es incoherente respecto a todo lo que he comentado el día de hoy, ¿no? Sí. Si para mí diseño es plan mental, significa que puedo meterme en muchísimos otros terrenos y no limitarme únicamente al diseño gráfico, ¿no? De ahí por eso la importancia para mí de los métodos, de los procesos, de las, digamos, herramientas, ¿no? De habilidades blandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay como, evidentemente, ¿no? Aprender las tecnologías, ¿no? Estarse al día, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Desde que empezó la primera versión de Photoshop o CorelDRAW, ¿no? Mantenerte siempre actualizando en software y posibilidades dentro del área de expertise que te interese trabajar. Pero considero que los diseñadores gráficos actualmente, o los que vengan egresando, aparte de esta cuestión tecnológica, pues deberán de dejar de ser, digamos, meros creadores gráficos o incluso de interfaces y ser más diseñadores de decisiones, ¿no? Su mayor habilidad pues deberá ser el pensamiento sistémico, ¿no? Combinado además con el dominio ético de la IA, ¿no? Y mientras que su actividad, que sobre todo que su actitud principal sea, pues digamos, esa adaptabilidad
y por otro lado la defensa de la singularidad humana, ¿no? O sea, lo que realmente puede hacer frente a la automatización, ¿no? Creo que es importante no perder ese norte, ¿no? Y otras tantas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? Y la comunicación asertiva, ¿no? La conciencia crítica y el pensamiento crítico. La curiosidad y el aprendizaje continuo, ¿no? Volvemos a las otras preguntas sobre lo importante de ser curioso, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? El liderazgo creativo, ¿no? Y la mentoría, ¿no? Que es lo que yo estoy intentando hacer, ¿no? Esta parte de la mentoría, digamos, para poder empoderar equipos, inspirar calidad, fomentar diversidad, en enfoques para resolver problemas, optimizar equipos de trabajo, procesos, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y la gestión del cambio, ¿no? Flexibilidad para pivotear rápidamente, digamos, frente a constantes cambios del mercado y de la industria, tener la capacidad de autogestión de las emociones, que eso yo me doy cuenta mucho de estudiantes, digamos, mucho más jóvenes, que tienen esta problemática compleja, y importante, ¿no? La gestión de sus emociones y el saber cómo reaccionar o cómo surfear, ¿no? Digamos, la intolerancia, ¿no? A la frustración, al fracaso, etcétera, 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 ¿no? O sea, qué tanta inteligencia emocional puedes tener para poder moverte en lo complejo que es la vida y el mundo actuales, ¿no? Y no solo irte por los dispositivos y perderte ahí, porque al final es evasión, ¿no? De la realidad, ¿no? La defensa del valor humano, ¿no? Es decir, cuál es la resistencia a las soluciones, digamos, generadas automatizadas, ¿no? Y priorizar la empatía, priorizar la ética, ¿no? Y un enfoque, digamos, si tú quieres artesanal o incluso personal, ¿no? Para conectar con el usuario final. De hecho, ya empiezan esas tendencias, si te fijas. Sí. ¿No? Y empieza otra vez a volver al arts and crafts, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido volvemos al punto, ¿no? Donde a mi generación le tocó entre lo análogo y lo digital y puedes jugar con ambas. Pues ahora es al revés, ¿no? O sea, yo creo que a los chicos llevarlos a esas viejas tecnologías, ¿no? Porque todos podemos tener un pincel, ¿no? Igual que una herramienta de IA. Pero bueno, ¿quiénes pueden ser capaces de usarlos con maestría? ¿O quiénes son capaces de llegar a un nivel más allá del solo el uso técnico y automatizado y llevarlo a otro plano, ¿no? Claro. Entonces, para eso pues hay que tener visión y hay que tener una capacidad de diseño que no es superficial. Es lo que pienso. Bien, mucha responsabilidad por parte de los profesores, ¿no? Pero... No, yo diría de los profesores y de todas las personas, ¿no? Porque también creo que como estudiantes, y me he encontrado mucho esto, pues también tienen que hacerse responsables, ¿no? De sí mismos como adultos, como personas. Totalmente. Y dejar de comportarse como niños, ¿no? O sea, uno de mis hermanos estudió ciencias de la educación y él mismo me decía, es que las universidades ahora son como prepas extendidas, ¿no? O sea, yo no veo debate universitario. Coincido. Como antes. O sea, yo ya no veo, ¿sabes? Nos dejaban leer un montón, escribir a máquina, escribir, entregar sendos reportes. O sea, realmente el nivel que se nos exigía en la universidad era infinitamente más alto de lo que hay ahora, ¿eh? Coincido. Y además el mercado y la competencia es a nivel global. Entonces, si tú no tienes una serie de herramientas psicoemocionales sólidas, que ojo, no digo que podrían habértelas dado o no, lo que sea. O sea, es decir, aquí todos somos responsables 100% de lo que pasa. Los padres por hacer o dejar de hacer. Los hijos por dejar de hacer o no dejar de hacer. Los profesores igual. O sea, todos somos completamente responsables de la realidad que estamos teniendo. El punto es que desde mi alineación con mi ser puedo hacer, puedo resolver y para aportar a los demás y ir puliendo esas cosas. Y eso también se diseña, ¿no? No me acuerdo si era una frase de Einstein, pero decían que la manera de terminar con un sistema
era abandonando ese sistema y creando uno nuevo y que se migre hacia el nuevo sistema, porque ese sistema ya no lo vas a cambiar. Y que eventualmente se pudrirá también. Claro, igual que y todo cambia y todo pasa, igual que películas. Claro, igual que las tecnologías, ¿no? Decían lo mismo de la realidad virtual o la televisión, que iba a terminar el cine, no es cierto. Se ha rediseñado, se ha reconfigurado, se ha hecho algo híbrido completamente diferente, ¿no? Sí. Y creo que hay que estar atentos, ¿no? Como creativos a todas esas posibilidades y esos cambios que yo sigo encontrándolos súper fascinantes, ¿no? Oye, tienes una aquí bibliografía que la quiero llamar yo hacia cómo diseñar la vida creativa, diseñar la vida feliz, alegre, la otra palabra que tenía aquí, sostenible. Sobre todo porque estamos en una profesión en la que las chingas son constantes. No es raro. Yo solo he tenido una colaboración, un trabajo donde el trabajo ha estado totalmente organizado, aunque no me lleva una chinga, pero es muy común. Tienes una bibliografía, ¿por qué no nos cuentas? Sí, cómo no. Si tienes aquí. Les cuento rápidamente. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues hay varios libros que voy a luego te comparto el archivo digital por si en las redes los quieres compartir. Hay muchísima información interesante. Aquí puse unos cuantos. Uno de ellos justamente habla de lo que comenté del Ikigai, ¿no? O sea, cuál es la razón por la cual te levantas todos los días de tu vida, que cubre 4 áreas. De hecho, si ustedes buscan en Google así, Ikigai, imagen, esquema, te aparecerá el esquema y verás de qué va. Esa es una herramienta interesante y el libro es interesante también. El otro es un libro muy viejito que se llama Desate su creatividad, de Eduardo Velarde. Ese es del año 88. Okay. Creo que no es importante necesariamente en qué fechas son, porque yo he encontrado muchas veces en libros que podía pensar que son muy viejos, cosas realmente reveladoras, ¿no? Y perfectamente aplicables en la actualidad. Entonces, ese libro es interesante. El otro es Tener confianza en uno mismo, de Marie Hadou, ¿no? Editorial Paidós, Barcelona, 2001. La vía del creativo, de Guillaume Lamarre, de la Gustavo Gili. De esa colección de la Gustavo Gili hay libros bien interesantes sobre la vida de los creativos. Este es uno. Y últimamente han publicado mucho, ¿no? Sobre esa línea. Y el otro es El arte de llevar una vida creativa, de Frank Bersbach, también de la Gustavo Gili, del 2017. Las leyes de la simplicidad, de John Maeda, que fue director del Media Lab del MIT, que habla sobre esas leyes de la simplicidad que iban inicialmente aplicadas en ingeniería o robótica, pero que yo creo que se pueden ampliar su uso. La incertidumbre genera abundancia, de Saskia de Winter, publicado en el 2019. De hecho, a ella la pueden ser una coach brutal, buenísima. A mí fue alguien que fue mi coach o es mi coach y es alguien a quien le he agradecido muchísimo todo lo que ha hecho para mí en mi vida. Design de vida, crear la vida que funciona. ¿Así se llama? Design de vida. Ese es un proyecto de Bill Burnett y Dave Evans, que hicieron un programa en la Universidad de Stanford. Y un programa que apoya a cualquier persona de la universidad, ¿no? En donde a través de herramientas en su caso de Design Thinking, pues generan un modelo para poder, digamos, acercarte a alinear tu propósito de vida. Neurocuídate, de Sarah Teller, editorial Aguilar, Penguin Random House. También, ¿no? O sea, nosotros a nivel, digamos, neurológico, ¿qué podemos hacer para también cuidarnos, ¿no? En mente y en el cuerpo, ¿no? Hábitos atómicos, un clásico. Sí, son muy populares. De James Clear, bastante interesante también. El acto de crear también es muy popular. El acto de crear. Y además es muy fácil de leer también ese. Sí. Y está interesante, sí. ¿No? Y es como más holístico, pero está interesante. El gran salto, ¿no? The Big Leap, de Gay Hendricks, ¿no? Del 2020 en España publicado. Este libro es muy interesante, ¿no? O sea, cómo pasar a tu área de genialidad, ¿no? La competitividad y sus claves, de Anthony Garrel Yu.
Este lo editó la Escuela Superior de Diseño de Sabadell en España. Y otro muy interesante, Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari, de Penguin Random House, editado en el 2018. Y hay muchísimos más libros, ¿no? Pero yo creo que para empezar esos están buenos. Sí, pues ya los compartiremos en el micrositio, en el Instagram, para que la gente los pueda descargar. Eric, pues ya prácticamente terminamos nuestra conversación. ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Dónde pueden seguir? Si pues próximamente ya estoy con ese tema, pero bueno, en mis redes me pueden googlear fácilmente, ponen Eric Olivares Diseño, diseñador, y ahí aparecerá información. En las redes, en Instagram estoy como @eolivareslira. Uh-huh. Y en Facebook me encuentran como Eric Olivares Lira. Y bueno, ya me anuncio, bueno, estoy justamente trabajando en mi site para donde van a poder ver una nueva área de expertise que estoy haciendo, que justamente va en esta línea, ¿no? De ayudar a las personas a darles herramientas para poder rediseñar sus vidas y acompañarlos en ese proceso desde una visión del diseño, ¿no? Desde una visión del diseño y con herramientas de diseño. Yo bueno, no lo comenté al inicio, pero yo hice aparte de la licenciatura en diseño gráfico en la escuela de Edimba, hice una maestría en artes electrónicas en la Pompeu Fabra en Barcelona. Luego estudié doctorado y lo dejé a medias porque me aburrí. Estudié otra maestría en psicoterapia Gestalt y una certificación en coaching integral. Y justamente lo que estoy mezclando es todo eso que vimos como leyes de Gestalt, ¿no? En diseño, en realidad vienen de la psicología Gestalt, ¿no? Que sería, si digamos, figura a fondo en las leyes gestálticas, es hecho contexto, ¿no? Por ejemplo. Entonces me ha sido como interesante el poder vincular la psicoterapia Gestalt y el coaching desde una visión del diseño y con las metodologías que usamos en diseño, ¿no? O que se ocupan en negocios, ¿no? ¿Qué pasa si un FODA, un DAFO, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, te lo aplicas a ti para tu vida, ¿no? Por ejemplo, claro. Y otras combinaciones metodológicas que va por ahí el área que estoy empezando. Ya empecé a medio underground a practicarlo con estudiantes y ha dado buenos resultados. Entonces, pues esa es mi intención. Igualmente, si hay alguna universidad interesada en abrir todo un departamento, una investigación que tenga que ver con esto aquí en México, pues yo encantadísimo de participar. Sí, pues hay mucha apertura a la salud mental ahora. Muchas gracias, Eric. No, pues un placer, un gustazo verte de nuevo y... Sí. Y pues ya y felicidades por el proyecto. Gracias. Pues cerramos. Esto fue Pasado, Presente y Futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Recuerda que este proyecto es realizado con el apoyo al Sistema de Apoyos de la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura.